Esto era... Está ahí, ¿no? La propuesta que tenemos que hacer en el parcial. Claro. Fíjense una cosa, a ver, están viendo ahí, no necesitan apagar la luz, ¿verdad? ¿Se ve bien? Fíjense que yo cargué primero el paquete de irracionales porque tiene una raíz, si no, no les va a dar. Cuando ustedes cargan, es lo que nos dio al principio, pero fíjense toda la pérdida de tiempo del reacomodar la derivada, porque a ustedes les va a dar esta derivada, y esta derivada está bien. Lo que pasa es que operativamente hablando no queda muy bonita que digamos. Entonces la voy a dejar acá y le voy a poner barra barra together, que si esto me da bolillo, significa agrupa. Y fíjense que ahí me dio de forma sintética la que habíamos obtenido. ¿Bien? De todas maneras, yo aquí puedo corroborar con un solve lo que habíamos calculado con la derivada primera, cuando la igualamos a 0, y me da que el valor crítico es menos 2/5, y el valor en el que no existe lo tienen que sacar del denominador. ¿Bien? Acá es donde yo me temo que se fue todo al diablo, que es la derivada segunda. Esa primera parte nunca estuvo. ¿Qué me dio ahí? Ah, ya está hermoso. Ya vamos a borrar. Ese 4 no es. El 4 o el 5 que me quedó a mí, andás a saber de dónde. Estaba bien. Para, es que acá lo hice desaparecer. En la... No, sí está, el 5 derivada de la primera. 2x más... Ah, miren qué detallito. En matemática lo vuelve a separar, es como que directamente les da esta resolución de acá. De hecho, hay un ejercicio en el práctico anterior, en el de valores críticos, que se les da la función, la derivada primera y la derivada segunda, porque pasan estas cosas que cuesta verlas acomodaditas. Yo estaría segura que esta primera parte está bien, sospecho desde esta parte, en el reacomode. Se voy a borrar acá. Siempre tenemos expresiones equivalentes porque, insisto, si a este modelo llegamos, y yo digo, la derivada de la primera es 5, por la segunda sin derivar, no hay duda, que es esto. Después digo, menos la primera sin derivar, va a ser menos 5x más 2, que está, por la segunda derivada, que va a ser el 3 por 1/3. Esta, así como está escrita, yo estoy segura que está bien. Después, en el reacomode de la fracción, es donde metemos la pata, pero nos vamos a ayudar. Y fíjense que estaba mucho más bonita de lo que parecía. Yo con esta expresión sí lo puedo trabajar fácil. Bien, entonces les vuelvo a repetir. Ayúdense. Yo no les digo, este proceso, si ustedes yo les quiero tomar cómo derivan, acá derivaron, aplicaron la regla. ¿Y qué hacen? Y usan el matemático para reacomodarlo y que les quede operable, nada más. Pero yo no necesito que se pongan a acomodar esto, ¿vieron que se les vengo diciendo hace rato? Usen el together y les va a quedar directamente manejable. Entonces voy a hacer, lo único que voy a hacer una distributiva ahí, que me va a quedar 10x menos 2 sobre 9x a la 4. Bien, ahora sí está más manejable mi derivada segunda. Y entonces yo digo, bueno, derivada segunda en menos 2/5. No les voy a pedir que la calculen porque ya que tengo todo cargado acá, le voy a decir, quiero saber cuánto vale la derivada segunda en menos 2/5. Se asusten. En matemática no les va a dar expresiones decimales salvo que ustedes lo obliguen, que es lo que yo hice con el barra barra. El resultado me da menos 2,26. Y acá, ahora, atención. ¿Qué es lo que voy a decir que tengo
en este valor. Con el criterio de la derivada segunda, ¿o en qué consiste el criterio de la derivada segunda para analizar extremos? Se relaciona con la concavidad. Entonces, yo digo que si la derivada segunda en un valor en particular es negativa, en ese valor la función es cóncava hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé o calculé la derivada segunda en el valor crítico y me da negativa. Si es cóncava hacia abajo, ¿qué tengo que tener acá para que la función sea cóncava hacia abajo? Y coincide con el máximo. O sea, nunca va a haber contradicción entre los criterios que estemos utilizando. Este segundo en cero no lo puedo calcular porque no está definida en cero, entonces la derivada segunda tampoco va a estar definida en cero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Y corroboro máximo en x igual a menos 2 quintos. Pero si yo les pregunto conceptualmente, ¿por qué digo que tengo un máximo si la derivada segunda es negativa? Porque se relaciona con la concavidad. ¿Bien? Ahora sí, para ir cerrando, quiero ver si entra la gráfica ahí, tengo que ver puntos de inflexión. ¿Cómo hago para analizar puntos de inflexión? Y voy a decir que tengo que analizar valores en los que la derivada segunda se hace cero. Por eso me interesa esta forma, para verlo más fácil. Bien, entonces voy a decir que 10x menos 2 igual a 0, entonces esto va a ocurrir en x igual a 1/5. Este 2 pasa positivo, 10 pasa dividiendo, me queda 1/5. Ahí, un posible punto de inflexión. Otro posible punto de inflexión pueden ser aquellos valores en los que la derivada segunda no exista. ¿Y en qué valor no existe la derivada segunda? En x igual a 0. Entonces tengo dos posibles puntos de inflexión. ¿Qué hago para saber si es punto de inflexión? Y tengo que analizar el cambio de concavidad y si es posible trazar la tangente. Para el cambio de concavidad tengo que analizar el signo de la derivada segunda. Y para analizar el signo de la derivada segunda tendré un intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Estamos escribiendo a los fibrones. El otro que va de 0 a 1/5 y el otro que va a ir de 1/5 hasta más infinito. Y entonces, ¿qué hago? Y me pregunto, ¿cuánto vale la derivada segunda en menos 1? ¿Cuánto vale la derivada segunda en 0.1? ¿Y cuánto vale la derivada segunda en 1? Que ahora ya me puse más vaga que ustedes. Si viendo en matemática acá, lo hago directamente acá. Derivada segunda en 1 y menos 1 en 0.1 y en 1. Fíjense, me da, en menos 1 me da negativa, en 0,1 me da negativa y en 1 me da positiva. O sea que tengo negativa, negativa, positiva. Conclusión de esto. En este intervalo entre menos infinito y 0, f de x es cóncava hacia las y negativas. Acá sigue siendo cóncava hacia las y negativas. Pregunta, ¿puedo tener un punto de inflexión en x igual a 0? No tengo cambio de concavidad. De todas maneras aclaro, yo ya tenía un mínimo. Si tengo extremo no voy a tener punto de inflexión. Pero de todas maneras, acá estoy diciendo no tengo cambio de concavidad, imposible tener punto de inflexión. Y acá va a ser cóncava hacia arriba.
Entonces, ¿qué pasó? Acá sí tengo cambio de concavidad. En x igual a 1/5, cambia la concavidad. ¿Y cómo hago para saber si puedo trazar la tangente? ¿Con las derivadas laterales o...? La derivada primera. Vienen acá y se fijan. En 1/5, ¿yo tengo problemas acá? No. Entonces, ¿puedo trazar una tangente única? Y sí, porque está definida. Entonces, ¿acá qué digo? ¿Cambia la concavidad? Y pendiente única, lo voy a poner así. Pendiente única. Y con todo esto, yo tengo que poder hacer la gráfica. Con toda esta información, yo tengo que ser capaz de hacer la gráfica. Lo que pasa que, a ver, yo siempre les digo, sean un poquito más exagerados al momento de hacerla la gráfica. Pero en mi esquema, en mi aproximación, después la hacemos bonito con el matemática. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo graficar? Y yo tengo ceros, dijimos en 0 y en -1. O sea que acá tiene un 0. Si yo a esto le pongo -1, ahí se hace 0. ¿Bien? Sí. ¿La gráfica de cuál? Siempre es de la función original. Vos, todo esto es para estudiar la original. ¿De quién es el punto de inflexión? Del original. ¿De quién es el extremo? Del original. ¿Bien? Pero hay cosas que vos tenés que aprender a leer. Por ejemplo, yo digo, evidentemente en x igual a 0 yo tengo que tener algo raro. ¿Por qué? Porque la derivada primera no existe. No existe la derivada primera. Entonces, si no existe la derivada primera, tengo una asíntota vertical. Y no tengo un punto de inflexión, entonces eso va a ser un punto cuspidal. Tienen que ir pegando todo lo visto anterior. Después, esperen, vamos por el principio. El dominio son todos los reales, ordenada al origen pasar por 0, coincide con este 0. Signos es negativo, positivo, positivo. O sea que voy a tener que tener acá negativo acá, positivo y positivo. ¿Bien? Más o menos para tener una idea. Me voy ahora a la derivada primera. Valores críticos. Valores críticos en 0, ya lo tengo marcado el 0, y en -2/5. -2/5 sería más o menos por acá. Ahí. En ese valor me dice que tengo valor crítico. Sí, y ni más ni menos que en mi valor crítico me dice que tengo un máximo. Quiero saber cuál es la imagen. Entonces voy a calcular la imagen en -2/5. Dale, bueno. 0,32. Me encanta cuando tiene estos valores tan divinos. Si acá le pongo el 1, 0,32, más o menos acá. En ese puntito yo tengo que tener un máximo. En x igual a 0 tengo que tener un mínimo. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Y después me dice que en x igual a 1/5 era el punto de inflexión. Acá tengo 1, entonces 1/5 y vamos a ver la imagen. (0,41) 1/5 y 0,40. Este me quedó medio alto. Vamos abajo ahí y este un poquito. Esto es una gráfica aproximada. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Entre cóncava hacia abajo hasta acá. Va a ser toda cóncava hacia abajo hasta acá y después cóncava hacia arriba. Bueno, que Dios nos ayude. Acá tengo que pasar por el máximo. Y el máximo es un valor que pertenece a la derivada primera. Entonces, a mí se me ocurriría hacer algo así. Acá no tengo que tener nada raro en este -2/5. Y es cóncava hacia abajo. ¿Bien? Ah, y otra cosa. Veamos que hasta -2/5 la función es creciente, porque la derivada es positiva. Bueno, la función crece, es cóncava hacia abajo. Está.
Llegó a un máximo. Tengo que pegar la vuelta y vengo para acá. Y sigue siendo cóncava hacia abajo. Y después que me dice que hasta el punto de inflexión sigue siendo cóncava hacia abajo. O sea, pero acá tengo un punto cuspidal, le tengo que hacer un pico, algo raro le tengo que hacer. Sigue siendo cóncava hacia abajo. Y ahí me dice que es cóncava hacia arriba. Y esperen, a ver, me dice que entre 0 y más infinito es creciente. Y da creciente. Y entre -2/5 y 0 es decreciente. Entonces, ¿es una gráfica bonita? No, pero es aproximada. El pico se lo hago acá porque la derivada primera no existe. Y ahí tengo el máximo, ahí tengo un mínimo y ahí tengo que tener el punto de inflexión. Y yo con esa gráfica me conformo. No por ahí como me han discutido que me dicen, ¿y por qué no me consideraste nada de la gráfica? Y porque ustedes copiaron una cosa así, y voy a decir, y esto no es una función. Y ni siquiera me respetaron la asíntota, entonces yo necesito que aunque sea exagerado o no muy bonito, y que responda a este análisis, si no, ¿para qué hago todo este análisis? Entonces, lo quiero corroborar con el matemática, ya mismo lo quiero corroborar. Entonces digo, bueno, a ver, metámosle un plot al matemática. Le vamos a hacer entre -3 y 3 porque no está tan feo lo que yo hice. Si se ponen a pensar. No seas malo. Y si quieren más chiches acá, bueno, le podemos poner los puntos. Entonces le vamos a poner a ver si es cierto. Lo que tiene en matemática, que también es como muy particular en todo lo que hay que cargarle. Pero si está analíticamente está. No, igual se puede ir un poco, o sea, como que empieza la curva media hacia abajo y después es